inauguración de un nuevo espacio. Es una transición sin más de la Sala de Arte Van Dyck, a la que le debo tantísimo, tantísimo. Es un sueño para mí, porque después de estos 30 años mi ilusión era tener una galería que llevase mi nombre y que pudiese traer pues, artistas, no solamente la Florinata que se ha traído durante todo este tiempo en Van Dyck, cuyo referente es un referente a nivel nacional, no cabe la más mínima duda, con un trabajo impecable de los que he aprendido absolutamente todo, que es de mis padres, de Angelines, mi madre, que ha sido la directora de Van Dyck durante toda la vida, a excepción de los 12 últimos años, porque por motivos de salud ella no ha podido estar, y yo le cogí el relevo y gracias, mamá, por enseñarme tantísimo. Gracias a ti por hacer todo lo que tú haces. Gracias, gracias. Y a mi padre, que mi padre también es un gran referente, es un hombre más de empresa, me ha enseñado que hay que ser rigurosa, que hay que tener cuidado con las cuentas, que hay que pagar muy bien a los pintores y rápido, cosa que es importantísima para una galería y ni os cuento para los pintores. Creo que ha sido un binomio que ha tenido sus momentos buenos y sus momentos complicados, que trabajar en una empresa familiar no todo es un campo de rosas, y ellos han tenido que aguantarme mucho también, pero que finalmente lo único que tengo es palabras de agradecimiento por su apoyo y por todo lo que me han enseñado. Y quería agradecer también el apoyo incondicional de los medios de comunicación, de todos los medios de comunicación. Es un momento difícil para abrir un nuevo espacio, ¿no? Un nuevo espacio dedicado a la cultura. Pero para mí era, lo que os comentaba, era un sueño poder traer, aunque sean en estos momentos, artistas de la talla como Mariano Matarrán, que tengo aquí a mi vera, o de artistas que vais a ver, si Dios quiere, a lo largo de todos estos años que van a desfilar, no solamente los grandes maestros que van a continuar con nosotros, como Gordillo, o Barreras, o Feito, que ya son unos clásicos dentro de lo que es la historia de la Galería Van Dyck, sino que apostamos también por artistas jóvenes y con una vinculación importante a nivel internacional. Nada más, yo creo que, bueno, sí, tengo que decirlo, tengo que darle un agradecimiento especial, aunque hoy no esté aquí, pues a una persona que a lo largo de estos 30 años ha estado aguantándome, que ha sido muy complicado, que estamos pasando precisamente un año muy complicado nosotros a nivel personal, porque no es fácil convivir conmigo, le dedico muchísimas horas a esta galería, y la dedico porque es mi vida y porque a mí lo que me gusta es estar con vosotros y con los artistas, y es complicado compaginar una vida personal con una vida familiar. Así que tengo que darle las gracias por apoyarme y por seguir apoyándome, aunque sea un poco más en la distancia. Y a mis hijos, que de vez en cuando me dicen, mamá, pon una foto en la nevera para saber que eres tú, porque la verdad que me ven muy poco, pero me ven feliz, y la verdad es que para mí hoy estoy realizando un sueño. Gracias de verdad, de corazón, a todos por estar aquí a mi lado y apoyarme. Gracias a los pintores, que sin ellos esto sería imposible, y a los coleccionistas. Voy a ceder la palabra a Juan Carlos, que os va a explicar muy brevemente un poco la exposición que hemos querido hacer. Como visteis, son 3 artistas, no es en vano que sean 3 artistas, son las 3 disciplinas plásticas con las que llevamos trabajando con más frecuencia, que es la pintura, la escultura y la fotografía. Debo decir que para mí, de verdad, es un honor que un día como hoy, en lugar de estar ahí, que es donde hubiera estado de todos modos, hayas querido que esté aquí contigo para hacerme de alguna manera pues, portavoz oficioso de lo que todos te deseamos y todos queremos, que es que la sala despegue rápido, que ya está en órbita y que llegue tan lejos como merece tu trabajo, tu entusiasmo y tu osadía. Gracias. Te lo has dicho, hace falta osadía y la has tenido, y eso es importante, hay que decirlo desde ya. También hay que agradecer que hayas escogido, me parece de verdad maravillosa la fecha en la que has pensado, 2 de enero, porque, como sabéis todos, estos días estamos en mitad de 2 de las grandes depresiones, dos de las grandes cimas del calendario anual, la resaca de ayer y ese momento hacia el 6 de enero en que uno se da cuenta, todos los años, de que los reyes, en efecto, tampoco son los padres, sino una especie de agujero negro que tenemos en la cuenta corriente. Entonces es importante que alguien nos dé motivos para festejar en mitad de esa etapa dura del principio de año. También es importante ver que en estos días, en el primer día real del año, que es hoy 2, el día 1, como sabéis todos, no existe, es un día que no existimos nosotros tampoco, pues es importante que el día 2, tan pronto, alguien haga algo. Bueno, el día 2 sabéis que la humanidad se divide en 2 partes.
los que hacen profesión de buenas intenciones, los que declaran que están llenos de grandes propósitos para el futuro, y los que directamente se ponen a cumplirlos. Aurora ha decidido que, dando ejemplo, siendo ejemplar y estimulándonos muchísimo, la segunda opción era la buena, y siempre es muy estimulante, un 2 de enero, encontrar que algo empieza. Pero más especialmente, y algo más en serio, me parece que es una fecha magnífica, porque todos los años, en este corte, en el corte de un año a otro, reaprendemos algo que es importante, y es que a pesar de que le demos muchísima importancia a los cambios de año, ¿no?, al cambio de cifra, algo que es nominal y convencional, en realidad ni en Nochevieja asistimos a un Armagedón, a un fin del mundo, ni en la mañana de Año Nuevo asistimos a un Big Bang. Las cosas son mucho más sencillas, las cosas son continuas, el tiempo es uno, el tiempo fluye, el tiempo sigue, y lo que en realidad importa es que sepamos que estamos en un río, y que el río, que es la metáfora tradicional, no voy a ser original a este respecto, y el río, aparte de nosotros mismos, arrastra muchísimas más cosas. En este caso, ya lo habéis mencionado los dos, arrastra una historia de más de 3 décadas que iniciasteis vosotros, María Ángeles y tú, Alberto, y de la que ahora, al cabo de 30 años, bueno, yo pensaba, se me ocurrió esta tarde pensando en eso, me imagino que muchos habréis visto aquella película de Renoir que hace tanto que no repone en el río, una película maravillosa que cuenta la vida de una familia al lado del Ganges, y en la que los protagonistas van creciendo, cambiando, madurando y muriendo. No es el caso. Esto último, al lado del río, ¿no? Se me ocurría pensar que Aurora, de alguna manera, ¿no?, en ese río de la experiencia profesional y personal, que se entremezclan a veces peligrosamente, pero no puede ser de otra manera en el trabajo de un galerista, ha aprendido, ha crecido, y ha llegado el momento en que, bueno, que cambie, abra su propio cauce, ¿no?, y abra su propio afluente. Es bastante significativo, y no me resisto a repetirlo, aunque ya lo escribí para el catálogo, el hecho de que eso que continúa y cambia a la vez se esté produciendo en el mismo territorio, o sea, apenas 2 calles al este de donde se inició toda esta historia. Y es significativo también que sea en una calle, a mí eso me encanta pensarlo así, que ahí a 200 metros o menos se abre al horizonte del mar, se abre algo completamente nuevo, algo que abre camino a un camino que Aurora pues eso, emprende hoy, y que sabéis desde el principio, porque lo ha dicho ya en varias ocasiones, en varias entrevistas, y seguramente merezca la pena volver a destacarlo, no va a acabar ni aquí ni en este territorio, ni en territorios limítrofes, sino que aspira desde ya también a imprimir un cambio en la trayectoria de la galería, y una ambición de viajar, de salir, de conocer mercados y de hacer correr el aire, ¿no?, hacia adentro y hacia aquí. Es algo siempre de agradecer. En definitiva, de lo que se trata hoy es de fiesta por partida doble, porque no solo estamos asistiendo, según lo que digo, a una inauguración de una galería, no solo se abre una galería, sino que hoy no se cierra una galería. Eso es, en el contexto en el que estamos, ya lo ha dicho Aurora, y en un contexto en el que hace solo unos días asistíamos también al cierre de una veteranísima galería aquí en Oviedo, ¿no?, y en la Caicoya, siempre una noticia excelente y particularmente estimulante, porque las cosas para la cultura, para todo, pero para la cultura también, mucho, están muy difíciles, y para la iniciativa privada en la cultura, para una galería, doblemente más. Así que nada, simplemente yo no quería hablar tanto esta tarde de arte, no me sale tanto hablar de arte. Solemos decir los periodistas que el periodista nunca es noticia, y los galeristas pues supongo que estarán de acuerdo en que el galerista en una inauguración tampoco es la noticia es el artista y es la obra, pero a mí me parece que la protagonista, en primer lugar, en el titular, ahora vamos a los sumarios, es ella, es Aurora, y hay que hacerlo notar. Además de eso, yo creo que la idea de continuidad y cambio, la idea de cambio y continuidad de la que os hablaba hace un momento, también queda clara desde ya en el modo en que Aurora está planteando esta exposición, que evidentemente hay que ver como una exposición en la que cada artista tiene su protagonismo, cada artista está contando su historia con sus recursos y su lenguaje, pero me parece especialmente significativo el modo en que Aurora también está haciendo una declaración de intenciones por debajo de lo que estamos viendo. Tenemos a 3 artistas de 3 disciplinas completamente distintas. Además, habréis apreciado ya, los que no habéis visto la galería, que es un concepto de galería completamente distinto al que hasta ahora habéis visto en Van Dyck. Es un concepto envolvente, un concepto en el que es muy fácil confrontarse con la obra, que la obra llegue, que la obra dialogue, y eso es lo que ha hecho ella, poner la obra a hablar, la obra de un fotógrafo que pinta, que fotografía como un pintor en muchos casos, y que tiene un concepto muy pictoricista, muy pictórico de la fotografía, de un pintor
que sin dejar de ser pintor en algún momento le da un protagonismo al objeto, a la presencia del cuadro absolutamente apabullante, eso, escultórico, yo diría que en más de un caso casi monumental, y de un escultor que deja bastante patente en todo lo que hace, en la ligereza y en la plasticidad, que su ojo y su espíritu es casi el de un artista gráfico, ¿no? Es como si asistiéramos a la generación, ¿no? a la forma en que una línea o una superficie está generando delante de nosotros una tercera dimensión, con la misma ligereza, ¿no? Aparte esos esmaltes, esas superficies de esa plasticidad tan enorme también nos hablan algo de eso. A lo que voy es a que tenemos tres artistas que practican disciplinas tradicionales, pero que las practican de un modo que desborda la forma en que tradicionalmente vemos que se ejercen esas disciplinas. Creo que esa forma de conectar lo tradicional, tradiciones a veces recientes, en el caso de Matarraza evidentemente hay mucho de la pintura del siglo XX, como en el caso de la fotografía de Genovés hay mucho de la pintura romántica y de la pintura neoclásica y barroca también colisionando dentro del cuadro. Pues eso, son lenguajes tradicionales, disciplinas tradicionales, pero desbordando, tensionándose hacia algo que va hacia adelante, que va hacia el futuro. Yo creo que ese es el concepto, ese es el subtexto, como dicen los modernos ahora, ese es el recao que decíamos los antiguos, que Aurora desde el minuto cero nos está mandando con la galería, con su proyecto. Está muy bien que te llames Aurora, es también muy significativo, viene muy al caso, es muy poético y está muy bien que hagamos esa referencia a algo que surge, algo que nace. Y francamente a mí solo me queda decir que en lugar de feliz año nuevo, feliz galería nueva. Tenéis para ir a las copas, yo me he dejado aquí la mía y os invito a que los que la tengáis, ¿tenéis alguna por ahí? Si no, la levanto yo. Feliz galería nueva, Aurora, y recordad que el Día de Reyes está ahí al lado, que hay que aumentar el agujero negro en la cuenta corriente y que al fin y al cabo esto es una galería, aquí se vende. Buenas tardes, muchísimas gracias y enhorabuena.
Bueno, yo la Galería Van Dyck la conocía, como estuve viviendo aquí durante varios años, sabía que existía, ya es una galería veterana de Gijón. Vine el año pasado además nuevamente a Gijón y entonces vio un par de cuadros y fue como se fraguó toda esta exposición, vamos, esta exposición colectiva. Sí, yo pienso que es una sala que tiene una luz considerable, muy bonita, es espaciosa, es muy halladiza, en ese sentido se pueden ver las obras con desahogo, que eso es importante. Y yo pienso que además es una galerista que está abierta a bastantes posibilidades en cuanto a distintas disciplinas de arte, que eso es importante ahora, desde luego. Bueno, la obra que está expuesta en la galería actualmente es inédita. Nunca ha estado, o sea, es una obra que está fraguada y está realizada aquí en Asturias. En 1988 había expuesto en ferias internacionales como Basel, Chicago y en exposiciones individuales en Frankfurt, en Viena y en Madrid también, en el Palacio Velázquez. Entonces llevaba una carrera verdaderamente muy meteórica porque ya había participado quizá en ese momento en las mejores ferias internacionales que había. Obra mía no había en España porque todas salía fuera. Y entonces me planteé una serie de cuestiones a nivel profesional, incluso personal también, y decidí hacer una introspección de mi trabajo y apartarme del circuito expositivo. Entonces, estuve 10 años sin exponer en ningún sitio, ni en España ni en el extranjero, para ir un poco más allá de lo que yo estaba haciendo en ese momento, hasta que empecé a trabajar con el tema de las oxidaciones. Si no estaba consolidada la técnica, no se pueden exponer cuadros que realmente no tengan la suficiente seguridad y que estén técnicamente bien realizados. Volví otra vez ya a retomar el espacio expositivo. Y entonces ya estuve en otras ferias, ya empecé a ir a Arco con otras galerías y así se ha ido desarrollando, pero vamos, que la obra en sí siempre es una pura investigación e introspección dentro de mi trabajo. Es primordial para mí la elección de los materiales que voy a utilizar. Considero que la idea preconcebida es limitadora, con lo cual digamos que la obra se va haciendo según el proceso que va marcando. Para mí lo importante es atraer la atención sobre la pintura en sí misma, es enfrentarte a la pintura directamente, o sea, que la pintura sea realmente la protagonista. Me interesa más la ejecución que la narración del cuadro. Yo parto de unas bases muy elementales. Si es tela, la tela en su estado puro, no... quizá por los años que llevo pintando, pues entonces ya va adquiriendo la preparación que yo, digamos que casi, y en estos cuadros en concreto es como si modelara un poco el cuadro, porque no es una superficie totalmente lisa y rígida, sino que tiene ondulaciones con un motivo esencial, y es que el título de esta exposición se llama genérico, La huella del aire. Entonces, la intención, no sé si lo habré conseguido, pienso que la gente probablemente, o el espectador, al verlo, creo que en parte sí que lo he conseguido, y es pintar el aire y fijar el tiempo. El aire es las ondulaciones, el tiempo son las oxidaciones. Entonces, es una obra que probablemente yo entiendo que la gente se quede en lo anecdótico, en lo de las oxidaciones, pero tiene un fondo mucho más profundo, en el sentido de que son cosas que aparentemente son sencillas, pero que entroncan con otras etapas bastante lejanas de la sociedad humana, de todas las evoluciones que ha habido a través de la química y de la física. Es tela, pero es pintura, lo que pasa que es una manipulación. Hubo un químico del siglo XVIII, importantísimo, que tiene una frase que todos hemos oído, que era algo así como que la materia no se destruye, se transforma, que era Lavoisier,
importantísimo químico del siglo XVIII que revolucionó bastante la química. A partir de él ya precisamente fue con el agua, y entonces pienso que todo eso sí que ha tenido una gran influencia sobre mi obra. Sí, son acrílicos generalmente, son pigmentos con un medium, que es el que utilizo, pero que sin embargo, claro, es una pintura matérica y, como se puede apreciar, matérica por algunos lados, por otros se ve la tela, la trama de la tela perfectamente, incluso está completamente sin pintar, vamos. Entonces sí que dejo ese rastro para que esa confusión que se produce de que si esto es metal o es otra cosa, o es madera, pues realmente es tela. Pero es tela, claro, lo que pasa es que tiene una técnica muy elaborada. Sí, no, efectivamente son maderas, todo es nuevo, está totalmente, vamos, está sin tocar absolutamente nada. Sí que quizás se produce esa sensación de que parece que va recogiendo cosas que hay por ahí, por los basureros, y poniéndolas aquí, cuando realmente es una obra que desde el principio hasta el final está hecha por mí. O sea, que son maderas, listones normales que los puede comprar cualquier persona, arpilleras que las puede comprar cualquier persona en cualquier establecimiento, pero sin embargo, claro, luego está la mano que lo puede manipular y lo puede transformar, que quizá esa es una de las cosas, la transmutación que llamaban los alquimistas de la materia, ¿no? Yo entiendo que el espectador se quede un poco pues en ese impacto de esto debe pesar muchísimo, oye, esto es una chapa de metal. Para mí el pintar es como el respirar, prácticamente. Tú cuando estás respirando no estás pensando que estás respirando, y yo cuando estoy pintando pienso que tampoco estoy pensando en pintar. Sí, el tema del material es algo clave en mi trabajo. O sea, desde que empiezo en el 98 ya a utilizar o a experimentar o a abrir líneas en las cuales exploro a través del material. O sea, el material era como el eje fundamental del trabajo. ¿Por qué? No sé, porque siempre me han interesado las posibilidades, ¿no? El hecho también el cambio de las propias propiedades o la apariencia de un material y cómo revertir de alguna manera sus propiedades, ¿no? Siempre ha sido algo que me ha llamado la atención. Después ya cuando entró el elemento importante de la luz en mi trabajo también, bueno, pues, me llevó a investigar aún más en el tipo de materiales y en los tratamientos. Es decir, todo ese tema de proceso es fundamental en mi trabajo, ¿no? Porque ocupa una zona importante. Sí, el proceso de la búsqueda del material empieza en el 98, cuando yo todavía estoy pintando, hago una abstracción geométrica a través de una juxtaposición, de una especie de ensamblage de cartón pintados, ¿no? Y también trabajando con superficies de madera donde voy ensamblando, pero allí es donde bueno, me fijo de alguna manera en metales como el aluminio, los plexis, etcétera, y empiezo a utilizarlos. Empiezo a utilizar materiales que no pertenecen a la tradición pictórica o a la disciplina de la pintura para hablar de conceptos específicos muy concretos dentro de la pintura. Me doy cuenta que empiezo a erosionar una plancha de metal y que estoy haciendo una pintura de superficie. Bueno, y empiezo a trabajar con esto. Después ya empieza todo ese desarrollo de una forma intuitiva, poco consciente, a través de, bueno, donde un elemento, un denominador común que va en el trabajo y en el desarrollo de todo eso es el elemento de la luz, hasta que de alguna manera entra al plano de la consciencia, o sea, me doy cuenta de que la luz juega ese papel y entonces empiezo, ¿no?, a perseguir todo eso, ¿no?, a desarrollar todo este trabajo, y que me doy cuenta que la luz es un elemento formal, ¿no? La luz se mezcla al erosionar en una superficie, al tratar con la piel del material, la luz se mezcla de forma que es materia, ¿no?
y eso me interesa tremendamente. Entonces ahí es donde voy ya desarrollando diferentes, escogiendo, investigando en nuevos materiales como el cobre, como el latón, cómo reacciona la luz, el tema del plegado, el tema de la curva, qué formas, etcétera, para desarrollar todo ese aspecto. Estaba muy interesado en general de la cultura japonesa, o sea, tanto de la literatura de los autores de los años 50, pues de Yukio Mishima, de Kensaburo E, o sea, de toda esa corriente que reivindica en los años 50 los valores que se habían perdido tradicionales de la cultura nipona, y también a través como de la arquitectura, o sea, de determinadas corrientes, ¿no? De Tanizaki también con el tema de la sombra y de la luz, ¿no? El elogio de la sombra fue un libro que a mí me marcó, que está escrito muy naif, pero escrito en el año 35, por ejemplo. Entonces toda esa pasión por esa cultura, que curiosamente nunca he visitado Japón, pero siempre ha estado en mi universo, tanto estético como intelectual. Y es cuando empiezo con papel vegetal a plegar y a construir el tema del origami como excusa para traerlo a mi campo, que es la abstracción geométrica, y ahí es donde arranca todo. Bueno, yo creo que el azar juega un papel, o sea, mi proceso de trabajo es un proceso muy estructurado, pero dentro de esa estructura el azar o el accidente juega un papel bastante importante. O sea, ¿por qué? Porque bueno, empiezas a desarrollar una maqueta o tienes un proyecto de pieza, pero después todas esas cosas que aparentemente son minúsculas y que ocurren, ¿no? O sea, esos pequeños azares, que yo creo que nadie se libra de eso, por mucho que alguien sea muy, ¿no? Que diga que no, yo creo que es mentira, pero bueno, esos pequeños azares que siempre aparecen provocan cambios sustanciales e importantes, ¿no? Dentro del trabajo, ¿no? O sea, de qué manera a través de hacer un pequeño anillo para un proyecto, por ejemplo, de orfebrería de artistas, se mete el elemento de la curva, que es el que me lleva a ser escultor. O sea, al final todos esos pequeños azares o fallos, ¿no? Los grandes fallos o los fallos de piezas, o sea, de alguna manera provocan, bueno, es un dicho, grandes aciertos. Entonces, todos esos azares y circunstancias, yo creo que la obra de todo artista es fundamental. O sea, al final son los grandes detonantes. Ese perseguir algo o estar trabajando algo que no te das cuenta y que después, bueno, o sea, al final el propio azar del trabajo del metal, de empezar a plegarlos por dar, por ejemplo, yo empecé a plegar las piezas porque contacté con una gente que me estaba haciendo una reparación en una chimenea y les empecé a contar lo que hacía y ellos me propusieron hacerme una pieza así. Entonces, a raíz de eso empecé a trabajar y ahora son uno de los equipos productores de las piezas, ¿no? De mis piezas, aunque parezcan muy... tienen un punto muy planificado o muy rígido desde el punto de vista de la producción, pero son tremendamente artesanales. O sea, todas las piezas están tratadas, cortadas, todo a mano para conseguir un resultado bastante limpio, que puede llevar a una confusión al espectador, incluso porque parece casi industrial, ¿no? Pero es por esa depuración, ¿no? Por buscar ese elemento esencial dentro del trabajo. Con don Francisco Pacheco, le llamo don porque para mí es don, es un gran don, es uno de los, yo creo que de las figuras más sobresalientes, bueno, dentro de la orfebrería de Europa, que ha hecho grandísimas cosas como las medallas de Chillida, las joyas de Antoni Caro, por ejemplo, del escultor británico, y otras cosas, y es una persona poco conocida, pese a la importancia que tiene, ¿no? O sea, eso es parte también yo creo que de su encanto y de su atractivo del taller. Pacheco me hace realmente las joyas, o sea, él es mi productor de joyas, ¿no? Pero además no solo simplemente el productor, es alguien con un grado de conocimiento tanto de la cultura, del arte, como de la propia disciplina de la orfebrería, que yo le veo más que un productor, como un compañero, ¿no? O sea, como alguien con quien
como un equipo en el que desarrollamos juntos todo, porque me da soluciones formales, me da soluciones técnicas, o sea, es mucho más que alguien que ejecuta lo que yo le traigo, ¿no? Es alguien que me aporta y que mejora todo. Bueno, pues Nueva York, como comentaba en la charla, es una ciudad importantísima y para mí es algo que ha sido fundamental y que está siendo fundamental en mi carrera, tanto a nivel de proyección y de mercado y de cómo y en qué colecciones estoy entrando, como a nivel de conocimiento y desarrollo del trabajo, ¿no? Es un sitio donde, bueno, como he dicho antes, una ciudad que mejora a todos los artistas, o sea, te hace mejor, más profesional y por un lado te pone las pilas, pero y por otro lado te mejora de forma general, ¿no? Entonces, para mí ha habido un antes y un después, ¿no? En estos años. Sí, hay un elemento ahí de papiroflexia, de alguna manera, del origami, de lo que hablamos antes del plegado, o sea, que son conseguido a través del metal y que son, bueno, es conseguir que materiales realmente pesados, aunque el aluminio no es muy pesado, pero que son materiales, bueno, que tienen rotundos, adquieran una levedad, ¿no? Una sensación de levedad y de ligereza importante. Después, las piezas muchas veces funcionan desde muchos puntos de vista, o sea, cambian radicalmente del perfil izquierdo al derecho, al frontal, cambian también en función de la luz, cómo va cambiando, si recibe una luz natural o cambiamos un tipo de foco dentro del interior, cambian tremendamente el tono, ¿no? Entonces, de alguna manera es hacer también forma a través de la sombra, ¿no? Como hacían los arquitectos griegos. Y luego, del tema de la inestabilidad, sí, o sea, lo que produce precisamente esa inestabilidad que comentabas es una ligereza también, ¿no? Porque parece que están de alguna manera suspendidas y que están volando, que van a arrancar o provocan movimiento, y sí, esas son sensaciones que dan. Sí, el tono, el color luz y el color físico, ¿no? del propio esmalte. Hay tres tipos de interpretaciones o de funciones del propio color. Hay piezas que no requieren, como esta curva, un color, porque sería redundante, ya que la propia forma a través del lijado te lleva a una parte como ¿no? a partes oscuras casi del negro, para pasar casi a unos platas prácticamente blancos a través de la propia forma de la curva, pero sin embargo otras piezas, como pueden ser estas, o sea, en mi opinión necesitan un esmalte, ¿no? Que lo que haga es que de alguna manera cierre y visualmente funcione mejor la lectura de la pieza. Solo tenía una imagen de la escultura de Chillida, que es lo único que me acordaba, ¿no? Pero ahora me llevo, no he estado nada, o sea, he llegado al hotel, nos hemos ido a comer, pero o sea, la primera imagen que he tenido ha sido la del mar, ¿no? Que a mí me ha parecido bellísimo, ¿no? El mar como con todas las olas, con esos colores, y también al llegar aquí toda esa niebla dentro del campo y del paisaje me ha fascinado, la verdad. Me ha parecido, o sea, ver el mar hoy como estaba, con unos colores como marrones, grises y todo como bravo, me ha parecido fascinante. Pero ha sido lo único que he visto, eso y comer una fabada, que me ha encantado, la verdad.